Ok, aquí lo que voy a hacer es ejecutar mi código python main.py y simplemente vamos a iniciarlo. Vean que ahí ya está a la espera. Ahora vamos a Telegram. Ok, aquí en Telegram simplemente voy a desconectarme de mi red Wi-Fi, pero obviamente todos sabemos que eso no tiene nada que ver. Simplemente acá voy a digitar el comando apagar y voy a enviar el mensaje. Ok. Vean lo que dice, que Windows se va a cerrar en menos de un minuto y ahí está. Apagando. Cómo comandar nuestra computadora o cualquier dispositivo desde nuestro celular. En este video te voy a mostrar todo el código que utilicé para poder apagar o reiniciar nuestra computadora desde Telegram. Esto lo podemos hacer desde cualquier parte del mundo. Esto lo podemos hacer en cualquier parte del mundo, lo podemos hacer de cualquier sitio donde nos encontremos, ya que estamos utilizando servidores de Telegram, que normalmente están ubicados en cualquier parte del mundo, están ubicados en la nube. Este tema es súper importante, ya que al poder recibir mensajes o algún comando en específico desde Telegram, al recibirlo ya en nuestro Python, nuestro script de Python, ya automáticamente podemos hacer lo que sea, ya sea ejecutar algún comando o llamar a algún módulo. No te pierdas ni un minuto de este video, empecemos. Como siempre, antes de empezar este video, quiero darle las gracias a todos los miembros del canal. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo. Recuerda que en la descripción de este video te dejo el link para que te hagas miembro del canal. Y también recuerda que si no está a tu disposición hacerte miembro del canal, con un simple like, con una suscripción, con un comentario es suficiente. En este video voy a omitir totalmente la parte de crear un bot en Telegram, porque ya en otros videos he agregado también en la parte de automatización, he dicho cómo crear un bot en Telegram. Si quieren pueden ver el video acá. E incluso si lo consultan a nuestro querido amigo Google, creo que le va a dar muchas respuestas con respecto a cómo crear un bot en Telegram, ¿ok? Una vez que hayan creado el bot en Telegram van a obtener dos parámetros. El primero es el ID de su bot y el segundo es el token, ¿ok? Vamos a almacenar esas dos variables por allí. Vamos a nuestro ID de preferencia. En este caso, como siempre, yo estoy utilizando PyCharm, ¿ok? Simplemente vas a la página oficial de PyCharm, descargas totalmente gratis este ID. Simplemente para poder hacer lo que vamos a hacer en el día de hoy, vamos a utilizar una librería, porque realmente he utilizado o estuve utilizando un tiempo lo que era la librería de Python Telegram Bot, pero realmente me mostró muchos errores acá. Realmente no los pude solucionar, incluso estoy por allí tratando de ver cómo soluciono algunos problemas. Entonces me mostró muchos errores y por esto pues abandoné totalmente esta librería y voy a aplicar una librería que realmente me funcionó y me funciona para lo que vamos a hacer el día de hoy, ¿ok? Muy bien, lo primero que vamos a hacer es ir obviamente a nuestro IDE y vamos a ir a la parte de la terminal. En este caso vamos a instalar la librería. La librería la podemos instalar desde acá, desde File, Setting, pero en este caso la vamos a instalar desde la terminal de PyCharm, ¿ok? Simplemente vamos a colocar este comando pip install. Vamos a utilizar la librería Python Telegram Bot API, así como está aquí, vean. Simplemente vamos a dar Enter y vamos a instalar esa librería. Otra cosa que tenemos que instalar también es PicEnv, que se utiliza para crear un entorno virtual. Bueno, y realmente para crear una variable de entorno. La variable de entorno realmente es algo en Python que se utiliza para como ocultar cierto tipo de información de una variable. Por ejemplo, nosotros vamos a utilizar el token de nuestro bot, ¿verdad? Nosotros necesitamos ocultar ese token en esa variable. Por eso es que creamos la variable de entorno, pero visto de una manera muy sencilla, y para lo que vamos a realizar acá, la variable de entorno se utiliza precisamente para eso, ¿ok? Sin embargo, si tú vas a utilizar este programa para ti o lo vas a utilizar para alguna otra empresa, realmente dentro de las empresas se mantienen todos estos archivos de manera como que privada. No vamos a tener ningún tipo de problema con respecto al token. Realmente lo del token y la variable de entorno se utiliza por si tú vas a lanzar este programa, pues quizás a la internet o lo vas a poner en producción. Bien, por ejemplo, para que lo utilicen personas ajenas a ti. Bueno, claro esta parte, podemos instalar PicEnv simplemente colocando pip install, por ejemplo, install, y colocas PicEnv.
Así, sencillamente das clic e instalas esa aplicación. Bien, muy bien, ya una vez instalados los programas que realmente necesitamos acá, vamos a empezar importando. Vamos a colocar import y vamos a colocar import Telegram Telebox. Telebox pues está dentro de la librería que acabamos de instalar y simplemente eso es lo que vamos a necesitar por ahora. Vamos a importar también la librería OS, que esa ya viene preinstalada ya en el IDE de PyCharm. Y pues import OS lo vamos a utilizar en caso cuando vayamos a utilizar la variable de entorno, ¿ok? Hay que explicarle cómo la podemos crear. Muy bien, vamos a crear una variable que voy a llamar booktoken, en este caso booktoken. Y dentro de booktoken voy a colocar, o mejor dicho, voy a colocar token mejor. Voy a colocarle así token, va a ser igual. Y entre comillas voy a colocar el token que me generó cuando creé en Telegram el book, ¿ok? Aquí yo tengo el token, simplemente lo voy a copiar y acá lo voy a pegar. Muy bien, ahí está el token. Colocamos una variable, vamos a llamarle book y vamos a llamar la librería telebox, telebox con T mayúscula, y vamos a, entre paréntesis, vamos a colocar el nombre de nuestra variable que sería token, ¿okay? La variable token que ya la hemos utilizado acá. Muy bien. Ya tenemos entonces ya la primera parte de nuestro código. El siguiente paso para esto es simplemente crear el filtro. El filtro que nos va a permitir colocar un comando y que ese comando, si se aprueba a través de ese filtro, ese comando va a llamar a la función, obviamente acompañada con un argumento para que se envíe el mensaje que vamos a programar acá. Simplemente vamos a colocar @book, quitarle la mayúscula, @book punto, colocamos messenger header y simplemente colocamos command. Command va a ser igual, entre corchetes vamos a colocar entonces, comillas simples, vamos a colocar el comando. Por ejemplo, yo voy a colocar el comando, por ejemplo, hello, ¿ok? Ese es el primer comando que voy a colocar, sencillo. Bajamos acá y vamos a crear una función. Vamos a colocarle def y vamos a llamar, por ejemplo, send. A esta variable le vamos a llamar send. Entre paréntesis vamos a colocar el argumento que sería message. Simplemente vamos a bajar y acá vamos a colocar book reply 2 y vamos a colocar el argumento que es messenger. Vamos a colocar acá entre comillas el mensaje que queremos enviar. Bien, y vamos a colocar, por ejemplo, hola, ¿cómo estás? Esto simplemente es para probar el programa, ¿ok? Muy bien, esto aquí que tenemos acá también es conocido como un manejador, ¿ok? Un manejador de mensajes. Esto normalmente, este que vamos a crear acá es, por ejemplo, para manejar todos los mensajes como con un tipo de contenido de modo texto, ¿ok? Muy bien, vamos a colocar entonces fonts y vamos a colocar lambda. Siempre lambda, en este caso la vamos a colocar en true. Colocamos msg, vamos a colocar 2 puntos y colocamos true. Y bajamos. Vamos a crear nuevamente otra función. Vamos a colocar aquí hecho. Y vamos a, entre paréntesis, vamos a colocar mensaje también. Bajamos. Y simplemente vamos a llamar nuevamente book.reply, reply2. Y vamos a colocar, por ejemplo, el argumento mensaje, coma. Y vamos a indicarle que es mensaje.text. Es decir, que todos los mensajes se van a manejar como tipo texto. Bien. Para luego iniciar la variable o iniciar el book, ¿ok? Va a colocar book.infinity poly. Muy bien, ya con estos sencillos pasos ya tenemos un book que puede recibir mensajes y replicar este mensaje que tenemos acá, si pasa este filtro, ¿ok? Si no pasa este filtro, pues obviamente el mensaje se omite. Bien, entonces vamos a colocar acá, vamos a iniciar nuestro book. Vamos a colocar aquí entonces el nombre de vamos a colocar Python main.u.py. Así se llama el programa, joe.py. Muy bien, y iniciamos. Bien, ahí ya obviamente está en la espera. Simplemente, ¿qué pasó aquí? Ok, había pasado por alto conectarme acá a internet. Bien, aquí ya estoy conectado. Vamos nuevamente a aplicar el programa. Allí está la espera y me voy a ir a Telegram. Ok, simplemente vamos a colocar entonces el comando hello y vamos a enviar el book
y vean que acá ya me respondió hola, ¿cómo está? Entonces ya vemos que ya el programa ya nos está funcionando a la perfección. Ya podemos crear un bot que podemos enviarle un mensaje desde Telegram y él nos puede responder. Algo antes que se me pase por alto, quiero explicarle cómo utilizar una variable de entorno. ¿Cómo hacer esto con una variable de entorno? Bien, lo primero que vamos a hacer es simplemente comentar esto acá del token y vamos a bajar acá y sencillamente voy a crear una variable que voy a llamar, por ejemplo, boc, y esta variable va a ser igual a, por ejemplo, a boss.environ.get, ¿ok? Y acá, entre comillas simples, vamos a colocar el nombre de nuestro token, ¿ok? El nombre de nuestro token es token y acá sencillamente vamos a colocar el nombre de la variable donde estamos almacenando, que sería boc token. Ahí está, ¿bien? Pero esto está creado acá, simplemente ya creé y estoy llamando a través de la librería os, estoy haciendo un llamado a esa variable de entorno, aquí. Bien, una vez que haga el llamado a esa variable de entorno, se va a almacenar dentro de esta variable y automáticamente va a estar ubicada ya aquí, que ya automáticamente se va a almacenar toda esa información del token, se va a almacenar acá en boc. Bien. Ahora, ¿cómo creamos la variable de entorno? Sencillo, usted simplemente va a colocar acá el símbolo de peso, va a colocar en, va a colocar dos puntos, va a colocar el nombre de su variable, que en este caso es token, coloqué token en mayúscula, va a ser igual, coloca entre comillas simples, va a colocar el código de su token, ¿ok? Y simplemente lo va a pegar allí. Automáticamente acá al darle enter ya se ha creado la variable de entorno. ¿Cómo sabemos si se creó o no la variable de entorno? Pues muy sencillo, podemos imprimirla y saber si se crea o no la variable. Sin embargo, voy a comentar esto que está aquí, todo esto para obviamente para poder comprobar. Acá voy a colocar es boc token, print boc token y vamos a verificar. Y como pueden ver, ahí me ha imprimido ya el token. Esto quiere decir que ya está almacenado el token dentro de la variable entorno. Ya ahora sí, ya podemos entonces descomentar todo esto. Y ahora sí vamos a verificar si el programa funciona junto con esa variable entorno. Déjame eliminar este print acá. Vamos entonces a ejecutar nuestro programa nuevamente. Ahí está la espera. Vamos nuevamente a enviar el comando hello. Y ahí pueden ver que ha respondido con total normalidad. Así se crea una variable de entorno. Sin embargo, por los problemas que ya le había comentado anteriormente, que a veces cierras el programa y la variable de entorno desaparece, tienes que volverla a configurar. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Simplemente la aplicamos a través de este método que tenemos acá, ¿ok? Ok, ya entonces ya tenemos listo nuestro bot que ya responde comandos. Muy bien, ahora el siguiente paso sería ¿qué podemos hacer para poder apagar o reiniciar nuestra computadora? Ya les había dicho que cuando ya nosotros podemos enviar un comando desde Telegram a nuestro Python, ya todo está listo, ya ahí podemos hacer lo que sea cuando se recibe ese comando. Pero vamos a utilizar en este caso la librería de subprocess, porque la librería de subprocess nos va a permitir poder ingresar a nuestro sistema operativo, o mejor dicho, poder tener privilegio en nuestro sistema operativo para poder ejecutar el comando desde Python. ¿Okay? ¿Y qué hacemos para poder apagar o reiniciar la computadora desde Python? Simplemente vamos aquí a importar, import y colocamos subprocess. Bien, ahora dentro de la librería subprocess, ¿dónde vamos a ubicar esto? Sencillamente acá, dentro de esta función. Es decir, porque sabemos que cuando este filtro pasa, es decir, que se envía el comando hello, automáticamente se ejecuta esta función. Entonces, si esa función se ejecuta, quiere decir que ya se pasó el filtro. ¿Ve? Entonces, vamos a colocar aquí subprocess.run. Colocamos entre comillas dobles shutdown-s. Con ese simple comando apagamos la computadora. Para reiniciarla simplemente colocamos -R. Y para cerrar sesión colocamos -L. Listo. Acá lo que tenemos es que cambiar quizás el comando o el filtro que vamos a aplicar. En este caso voy a utilizar apagar. Y acá voy a enviar un mensaje diciendo apagando PC. Por ejemplo, apagando PC. Ya con esto simplemente yo puedo ejecutar este código y ya automáticamente ya puedo tener control de mi computadora desde cualquier parte del mundo utilizando Telegram. Desde cualquier parte de nuestro país, desde cualquier parte de tu ciudad. ¿Ok? Puedes apagar tu computadora, puedes reiniciarla, puedes iniciar sesión. E incluso puedes llamar a un módulo para que haga otra función dentro de tu sistema
operativo. No voy a utilizar este comando ahora acá porque sencillamente se me va a apagar la computadora y estoy grabando en este momento, pero pues el video que le mostré al principio, ese es el mismo video que utilicé para este video, ¿ok? Entonces eso es todo, espero que sea de mucha utilidad toda esta información y nos vemos en la próxima. Chao.